Entonces vamos hoy día a tener la temática, el ciclo ovárico, control de la policromogénesis, fase ovulatoria, control de ovulación, utilización, luteólisis, y la menstruación. Hemos hablado acerca del movimiento ortodoxal masculino, también parte de lo que es la policromogénesis. Y ahora vamos a completar el ciclo ovárico. Entonces, tres fases. Primera fase, la fase folicular, que lo conoce, desarrollo de varios folículos primordiales, dice así, los primordiales, desarrollo dice que es un folículo maduro o de grado. No es folículo de grado, sino de grado, de grado. La segunda fase, la ovulatoria, y la tercera fase, la fase lútea. En la fase ovárica hay un reclutamiento de varios folículos primordiales. Y de ese reclutamiento va a ser seleccionado más o menos entre 3 a 30 folículos, no todos, simplemente. Luego hay una selección de los 3 a 30 folículos. A continuación de la selección quedan 2 a 3 folículos, y luego la dominancia. De esos 3 es el dominante. Ese dominante es el que va a llegar al folículo maduro de Graf y luego salir expulsado en el momento de la ovulación. ¿De qué depende la dominancia? La dominancia depende de los receptores de membrana para las dos gonadotropas. Las dos gonadotropas, la FSH y la LH. La FSH en la primera fase y la LH en la segunda fase. Entonces depende de los receptores de membrana. Si los receptores de membrana están en mayor cantidad para un folículo de población de la FSH, luego la LH, ese es el que va a ser elegido para la ovulación. Al inicio de cada ciclo ovárico, el crecimiento de un nuevo folículos, o sea, cada comportamiento, en 3 fases: primarios, secundarios o preantrales, terciarios o no. Decir secundario o preantral son sinónimos. Uno le llama secundario, otro le llama preantral. Bien. Fase molecular de la foliculogénesis. La foliculogénesis no es simplemente desarrollo de un folículo, llegar a nivel maduro de Graf, impulsar, calicitos, etc. Tiene todas estas influencias. Por ejemplo, transición de un hormonal primario integral, un gen, kit ligante. Luego, crecimiento de la relación ovocital, de la ciclo de la granulosa, particularmente fibroblástico.
Liberación de la célula granulosa, PDLR, que es contrastado, que indica esto, factor de diferenciación de crecimiento, más BMP, que conoce, activina, la proliferación celular, esteroigogénesis, que no es la paramenta esteroigogénesis, génesis, desarrollo de los estrógenos, las estrogénicas. Luego, inhibir el movimiento inicial de la película, porque no todos pueden entrar a ser seleccionados. Entonces, hay ahí un inhibidor. En este caso, el inhibidor es el HAM, es la hormona antimieleriana, HAM, hormona antimieleriana. Luego, control endocrino, PSH, la versión urticaria de H, feedback sobre el hipófisis para que ya no siga enviando más hormonas, inhibida más y activa la angiogénesis inhibiendo la apoptosis del PDGF, es un factor de crecimiento derivado de las plaquetas. La señal Notch guía la población de este anillo extracapsular, metaloproteínas y matrices tiene una angiogénesis. ¿Con qué objeto? Como hay una rica vascularización a nivel del folículo maduro, folículo de edad, pues tiene que haber inhibidores y también tiene que haber algunos agentes que digamos, no apresurar, sino que estimule que llegue al folículo maduro ese folículo que ha sido eleccionado, ¿no? que ha sido prácticamente, puede pasar 2 o 3 etapas, reclutamiento, todo lo que, las condiciones necesarias. Entonces tiene que haber ahí una señal para que se inhiba, para que no pueda producir más. Control molecular de la hemoglobina. Tenemos acá este tema en el cual tenemos las células de la teta, células de la célula granulosa, cuando ustedes han revisado un folículo de crecimiento multilaminar, han visto que hay varias capas de células alrededor de la ovocita. Esas capas de células que están alrededor de la ovocita son las células granulares, granulosas. Cuando ya se va produciendo el folículo preantral o secundario, entonces en la periferia va a haber ahí dos capas. Una capa que es vascular, que es la teca, que se llama teca interna, y una capa externa que es fibrosa, que es la teca externa. Ahí se van a producir cambios importantes y efectivamente la célula teca va a ser estimulada por la LH para producir andrógenos. ¿Por qué andrógenos? Porque ahí va a haber una reacción en cadena por parte de una enzima. Esa enzima se llama la aromatasa. Y esa aromatasa va a transformar esos andrógenos en estrógenos. Esa es la consecuencia de la LH. Por supuesto que aquí hay una serie de moléculas importantes. Y para la granulosa, para la célula granulosa, hay la FSH, que es estimulada también para producir estrógenos. Y posteriormente acompaña a los estrógenos la progesterona, que es necesaria para preparar al endometrio en caso de que haya implantación y luego de implantar. Entonces, todo es un proceso netamente hormonal. Entonces, aquí hay factores. La HAM es la hormona antimileriana, la divina, la activina, de los citocitos, que van a ser estimulantes para la producción de drogas. La comunicación unidireccional hecha Flecha-Negra no es que solamente actúe sobre la teca, también sobre la granulosa. No solamente la teca va a producir estrógenos, sino también la célula granulosa. Y además, la célula granulosa va a producir la progesterona. De ahí que el cuerpo lúteo, histológicamente vamos a encontrar células granuloproteínicas y células tecoluteínicas. Las granuloproteínicas van a producir justamente estrógenos y progesterona.
las citoquinínicas producirán estrógenos, pero también algo de colesterol. Todas estas hormonas son ayudantes para preparar el endometrio en caso que haya eliminación y encuentre lugar propicio para implantarse. Aquí vamos a encontrar varias interacciones para que las células estar preparadas, la teca, preparar y formar hormonas, así como tenemos que crear glucosa. De tal manera que cuál es la función de la hormona timoteriana AMH en la folículo G. Porque acá hemos visto que está participando. Está la AMH, hormona timoteriana. Su acción depende de la existencia de receptores AMHR1 y AMHR2 en la superficie celular. ¿Qué cosa significa AMHR1? Específicamente hormonas o células que van a recibir estímulo de las gonadotropas para que puedan producir estrógenos o progesterona, ya sea a nivel de teca o a nivel de células glandulosas. Entonces tenemos acá la HAL o AMH, hormona timoteriana, una hormona que induce la regresión de los conductos del virus y la disminución masculina. En la formación del aparato reproductor masculino y femenino, si el embrión es XX, entonces sigue desarrollando los conductos de Müller paramesonérgicos, que son dos paramesonérgicos y dos conductos mesonérgicos opuestos. Entonces, si es XX, desaparecen los golgianos y siguen los mendelianos. Pero si es XY, desaparecen los paramesonérgicos de Müller y sigue desarrollándose los golgianos. En ese caso, actúa la hormona antimendeliana, es la que es responsable de que ya no sigan presentes en los conductos de Müller, los paramesonérgicos, porque ya están los golgianos formando todas las vías enzimáticas que ya hemos visto. Y el ovario es producido finalmente por las células de la granulosa de folículo de crecimiento. ¿Quién produce entonces la AMH? Las células de la granulosa de los folículos de crecimiento, teniendo un efecto inhibidor de los folículos primordiales. ¿Cómo empieza la fase folicular? El folículo primordial está rodeado por células de granulosa aplanadas. En la pubertad ya con violencia hormonal, la pubertad, unos cuantos folículos primordiales se empiezan a madurar en cada célula. Este folículo, en maduración, empieza por el primario. Se dice en una sola etapa, laminar, otra etapa, laminar. Son células de la granulosa, proliferan, formando varias etapas, y ahí aparece la zona pelúcida. Algunos le llaman membrana pelúcida. Entonces la pregunta es, ¿cuándo aparece la membrana pelúcida? En un folículo primario, unilaminar, y ahí está apareciendo la zona pelúcida. Esa zona pelúcida es muy importante porque ahí se va a producir, cuando llega el espermatozoide, una reacción que se conoce como reacción macrosómica, que permite que el espermatozoide libere sus enzimas para poder abrir espacio entre el enmarañado de células que tiene el ovocito después de la ovulación, para poder llegar a la zona pelúcida y la zona pelúcida reconocer si es que es de la especie. Porque si no es de la especie, entonces lo elimina. Y en algunos casos de infertilidad no lo reconoce como tal, siendo humano, ambos. Entonces ahí es un problema de orden hormonal. Tenemos entonces el folículo primordial, nuestra capa, el colon, el enriquecimiento de las puntas, aquí aparece justamente la membrana somática. Y luego tenemos un folículo multicapa o multilaminar primario, por supuesto, por la zona de. Entonces, ¿cuándo aparece la zona pelúcida? En el folículo primario.
unilaminar, no multilaminar, unilaminar. ¿Quién controla la folicogenia, o sea, la formación de los folículos? Las dos gonadotropas, la FSH y la H, en parte por los esteroides ováricos y por las secreciones autocrinas para alimentar las células folículas. Quiere decir que las dos hormonas provenientes de la adenopófisis, y ahí por supuesto GNRH, o sea, los factores liberadores de gonadotropas. Pero no solamente gonadotropas, también hay tirotropas, también hay adenopóficotrópicas, es decir, para todos los otros órganos, proteína, glúcidos, hipófisis es pequeñita, pero sin embargo tiene una intensa actividad de inhibir o de estimular diferentes órganos para que liberen sus hormonas. Y el ovario fetal, no, el ovario fetal, es unos 7 millones de ovocitos más, 7 millones. A mitad de la generación, y en nacer quedan 400.000, de ellos solo 4.000 ovulan, tratan con verdad. El resto degenera en un proceso no encaja ese término de atresia folicular. Porque la atresia es justamente por su órgano así medio tubular, compacto, tiene que haber una recanalización, tiene que haber una apoptosis, ¿no? Para que vaya liberándose la parte central de ese órgano tubular y queda libre después toda la luz. Entonces, si se habla atresia folicular, como que no encaja, ¿no? Porque la atresia folicular es una degeneración completa. Todas las células granulosas degeneran, menos la zona lúcida, es la que tarda más en degenerar. Entonces, cuando se aprecia un folículo llamado atresia folicular o folículo atrésico, lo que llama la atención es la presencia de la membrana pelúcida deformada, pero no aún degenerada. Demora en degenerar por la consistencia, porque si ustedes han observado que es una membranita delgada, que tiene 4 subcapas, ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, o sea, aparentemente delgada, pero tiene 4 subcapas. Y de esas 4 subcapas, la ZP3 es la encargada de conocer si es que el espermatozoide que quiere entrar es de la especie humana o es de otra especie. ¿De acuerdo? Bien. El organismo ovular del ciclo básico. Los plasmatozoides que producen la fermentación folicular mediada por la ATP. Y viene de nuevo, hormonas estimulantes de los folículos, FSH. En todas las acciones de estimular, la mitosis, un proceso mitogénico, de las células granulosas y la secreción de plasma el líquido folicular, que luego ustedes han visto en un folículo maduro o de delgado, que se conoce como licor folicular, son estrógenos, simplemente. Y eso va a ayudar a que la presión interna que ejerce ese líquido del folículo empujen a que se produzca pues, un estigma y luego la dehiscencia, o sea, la abertura y la expulsión del ovocito al momento de la ovulación. Los estrógenos aumentan de forma progresiva, su progresión va aumentando. Conforme va apareciendo ya más capas de la célula granulosa de la teca, empieza a aumentar, digamos, el volumen de ese líquido folicular. Inhibiendo la secreción de gonadotropinas, una desregulación, inhibiendo la FSH. Cuando aumentan las gonadotropas, las gonadotropinas son las hormonas producidas justamente por la parte externa de los folículos, en un lugar que se conoce como sincicio tropoblasto. Entonces, eso va a impedir arriba de que ya no envíe más hormonas FSH porque ya están los folículos en pleno proceso. Entonces, eso se llama feedback, retroalimentación negativa. Inhibe es negativa y cuando estimula es positiva. En este caso, inhibe. Impidiendo el desarrollo de otros folículos que también han empezado a ser lo que lleva a las atresia folicular. Porque han empezado muchos 30 o más a veces. Entonces ese es el momento que tiene que detenerse, que ya no sigan madurando más, porque la especie humana es un solo fundamento
tanto femenino como gamete masculino. Ahí tenemos el ciclo ovárico. Desde el folículo primordial pasamos acá al folículo primario, metapa, multitapa, y cuando ya aparece aquí una cavidad que es el antro, entonces el folículo se va a entrar a la secundaria. Conforme va aumentando la secreción de estrógenos, entonces va aumentando también la actividad de ese antro. Ese antro ya pertenece a un folículo terciario o folículo en vías de maduración. Cuando ya se acerca a la mitad del ciclo, un ciclo sexual de 18 días, prácticamente ahí aumenta el pico del ALH. Y ese pico del ALH hace pues, que estalle el folículo, expulsando justamente el ovocito. No es óvulo, el proceso se llama ovulación, y siempre se les pregunta a ustedes si pensamos la célula que se expulsa en la ovulación es el óvulo verdadero. La reclama, punto para todos. No, pues estamos hablando claramente que no es óvulo, es un ovocito secundario, inclusive no es tampoco completo, porque se ha quedado en la metafase de su segunda división meiótica, y solamente cuando entra el espermatozoide a fecundarlo, ahí completa su segunda división y luego pasa a ser óvulo cuando entra el espermatozoide. Y expulsa el segundo porocito, o sea, el segundo porocito regular. Entonces, el óvulo de especie humana solamente existe cuando ingresa el espermatozoide a fecundar. Si no, ese ovocito secundario en metafase degenera como tal y se entremezcla con todas las células que forman parte del detritus de la menstruación. Entonces, no es óvulo. El proceso se llama ovulación. Lo correcto sería ovocitación, ¿no? Se está expulsando un ovocito, pero no ha sido todavía aceptado ese término. Decimos un término clásico de ovulación. Ya sabemos que no es óvulo. Bien. Aumenta el índice acá en celeste. Esta es la LH. Entonces empieza. Aquí hay una LH acá. La LH se va disminuyendo porque ya hay un folículo maduro, porque entonces ya no tiene razón de estar el TSH en los folículos. Y entonces empieza a producirse estrógenos y progesterona por las células justamente del cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo, mal llamado anillo, tiene ahí dos tipos de células provenientes de la teca y provenientes de la celulosa, produciendo los estrógenos y progesterona. ¿Con qué objeto? Con objeto de ir preparando el endometrio, las glándulas son imaminaciones del estrato basal del epitelio, porque el epitelio es mucosa. Entonces se imagina y la imaminación la produce con glándulas. Entonces tenemos de la mitad del ciclo hasta la mitad del ciclo, entonces van a ir aumentando las glándulas igual que una irrigación. Pero después de la ovulación prácticamente aumentan las glándulas, se vuelven cerradas, casi secretoras, pero si no hay fecundación, entonces la caída de estrógeno y progesterona provoca una isquemia. La isquemia viene a ser un cierre abrupto de los vasos sanguíneos. No es como que si ustedes amarran con un hilito, un dedo, en contados minutos va a estar poniendo morado, ¿no? Porque no hay circulación. Igual también, si ya no hay estrógeno ni progesterona, entonces ese endometrio ya no tiene razón de seguir adelante. Comienza a caer comienza a caer la progesterona, se produce la isquemia y a la irrigación. En la irrigación cae ese endometrio funcional que se había preparado al producto para recibir su respuesta. Otro lado tenemos qué características presenta el producto secundario. Acá tenemos las células granulosas y una línea de proteína. Rico en ya número de datos,
vector de crecimiento y hormona proteína. Las células granulosas aparecen en el cuerpo de unos espacios o sea, no están tan compactadas, pero son esos espacios que se llaman colectores. Contiene líquidos que pueden formar un espacio. Tiene una tubería celular, la parte interna, vascularizada, la capa externa es una capa fibrosa, conectiva al ovario, y participa además en la formación del antro y que uno de los factores de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Tipo 2 también, tenemos el IgG, factor de crecimiento unido al factor de transformador, beta. Todos son moléculas que van a participar en la formación del antro. No solamente es un repliegue que se aíslan las células y dejan el espacio, hay intensa actividad de moléculas. Y ahí tenemos el antro. El ovocito sigue siendo primario, ahí tienen ustedes la zona pelúcida. Y luego está la capa de celular que la conocen por acá, y entra acá hay la teca. La teca interna, acá la teca externa fibrosa. El aumento del tamaño del político debe en medida a la educación de la célula venenosa. Aumenta la célula venenosa, entonces aumenta el tamaño. Por otro lado, el estímulo de esta liberación de esta proteína de la anfibina, ¿qué pertenece a la familia de los transformadores? Transformador beta. La célula de la teca interna elabora androstenediona, precursor de andrógenos. O sea, no forman directamente andrógenos, es un precursor de andrógenos. ¿Cómo se llama ese precursor de andrógenos? Andrógenos. Se pregunta, ¿las células de la teca producen directamente andrógenos? No. Directamente, no. Primero, un precursor. Un precursor es un mecanismo que prepara para que se formen en andrógenos. Transferido a las células granulosas para mejorar esto. Muchas de estas se logran por aromatización, o sea, la enzima aromatasa. Aromatasa se convierte en exterior porque la célula granulosa no tiene las enzimas que elaboran los propios directamente. Entonces requiere una enzima, la aromatasa, que se llama aromatización, para transformar los andrógenos en estrógenos. Tenemos entonces el ovocito, tenemos la zona pelúcida, pero la granulosa, el antro, la teca interna y posterior la teca. El fruto tercero maduro molecular. El nuevo manto, conteniendo líquido molecular, proteínas de las hormonas y hipófisis. Por otro lado, el líquido contiene exterior formado por las estructuras policulares. Entonces le decía que el factor folicular que se encuentra en el antro está formado exclusivamente por estrógenos. No hay otro componente, estrógenos. Y cuando supera los 200 picogramos, provoca la secreción muy rápida de ADN, produciéndose una población. Tiene que haber una producción excesiva de 200 picogramos, porque provoca la secreción muy rápida de ADN. De esta forma se produce una población. Los indicadores absolutos de la población, ¿cuáles serían? La fermentación de ovocito o la fermentación de ovocito en la fermentación in vitro, la FIT, el procedimiento de fermentación in vitro, la fermentación artificial. El conjunto de los ovocitos secundarios de demasiados moleculares, cúmulos ópticos. Normalmente el ovocito es central, pero siendo central no podría ovular, no podría abrirse y salir, tendría que situarse hacia uno de los extremos de la pared del folículo, o sea, excéntricamente, para que esté listo, para que produzca un estigma y luego una dehiscencia y la expulsión de la
Si no es así, prácticamente ese vosotros no podría salir del encerramiento, como así, del colegio maduro y se ninguna desvariación a la red molecular y se va a y regulación de la nueva zona corona radial. Tenemos los hijos, es justamente células del cúmulo. Estas acá son células de la corona radial. Y todo eso acá viene a ser el código de esto. El folículo maduro lo fue ingresa a su primera división biológica, o sea, retorno. Y la completa poco antes de la evolución, tiene 2 horas antes, y pasa a ser qué cosa, objeto secundario. Entonces, 2 células es igual a objeto secundario y el primer conocido objeto opúsculo polar. El objeto secundario ingresa a la segunda división biológica, se queda en metafase. Y eso le da ¿qué es lo que se libera en la ovulación? Ovocitos secundarios en metafase, o fue completo, en metafase. Entonces las fibras de la trompa lo capturan y lo ubican en el lugar donde debe esperar al espermatozoide para que lo fecunde. Normalmente es en la polla de la trompa. Normalmente. Anormalmente puede ocurrir en la trompa, claro, puede ocurrir en la trompa. Pero sería un embarazo ectópico, ya fuera de tampoco llega técnico, porque la trompa pues, tiene una luz muy expresa. Como va creciendo el embriocito, llega un momento que puede reventar y generar un cuadro muy grave, gestante, por una hemorragia. Si ocurre fertilización y la opción tiene completamente y forma el del segundo porcito, recién ahí es óvulo. Si no, los ciclos secundarios degeneran en las 2 o 3 horas el óvulo regenera. El degenerar entonces va avanzando por la trompa. Y si llegan los espermatozoides, pues el vuelo por camino ya no es dificultado. No puede ser fecundado, ya se empieza a degenerar. Al degenerar prácticamente no tiene todas las condiciones para que pueda fecundarse y pueda seguir todo el proceso. La atresia particular se produce a la vía fetal, la vida fetal. En la vida postnatal también hay atresia, básicamente la atresia es propia del feto. Aumento de macrófagos se produce en cualquier etapa de desarrollo fetal. El genera un sitio de la granulinosa. La membrana atresia se despliega, demora más en la reacción, la célula atresia no desaparece. Por una moderado sí analización. Estas son las células de la teta y la capa granulosa, entonces están muertas, entonces degenera. Lo que tarden de degenerar es la zona pelúcida o la plana pelúcida. Por eso ustedes van a ver un fluido atrésico, todo deforme. La pelúcida, membrana pelúcida de forma, pues demora en degenerar. ¿Cómo se dice la fase de ovulación? En el momento de la ovulación, el folículo maduro hace producción de la servicio ovárico y forma el estigma. Y a nivel de aleta externa, se produce una acción proteolítica, lisis de la proteína, proteolítica, lisis de la proteína. Inclusive por el tipo de RH que facilita la ruptura de esto. Y en el momento de la ovulación, el ovocito ha madurado pasar de la masa de la meiosis de guía de destrucción del primer cromosoma. El OVNI, o sea, el ovocito que va a hacer, hace que se produzca en la célula granulosa, y esto bloqueando la maduración del ovocito, pero desaparece esta inhibición por el tipo de RH.
aquí está el ONI, o sea, no permite que pase la meiosis 2, o sea, que termine la meiosis 2, sin antes haber entrado el espermatozoide, el reparador. No es inhibidor, sino retarda, ¿no? Retarda para que no ingrese a la otra fase. ¿Cuáles son las causas de la tipo de FLH? El grupo de FLH, el que fue tenido ahora después del tipo de mayor. El resto del folículo maduro va a formar el cuerpo lúteo, previamente se forma un cuerpo hemorrágico, después ya se forman las células granulopídicas que contienen. El tipo de FLH es otra causa. Reiniciación de la meiosis neurológica. Proteinización de la flora cavernosa, expansión del tumor. Eso es lo que hace el tipo. Y se ha demostrado que las células de complejo producen inhibina A y B en la fase teatral, en la A, en la B, o sea que también participa y demostrablemente las células de complejo produce en la fase inhibina A y B en la fase teatral y la A en la B. Niveles de estigma, como una ampollita, parece el estigma, listo para expulsar a los entonces vamos a liberar ahí los niños, que internan en una angiogenia, en un proceso de proliferación de vasos sanguíneos, que se llama angiogenia. Invaden la capa de células granulosas que se está ligando y la cavidad antral se presenta en sangre y cuerpo hemorrágico. ¿Qué se produce inmediatamente después de la ovulación? La formación del cuerpo hemorrágico. No se forma directamente el cuerpo lúteo, sino después. Porque hay una rica vascularización y entonces se llena de sangre. Eso se llama cuerpo hemorrágico. Termina de salir todo ese contenido sanguíneo, entonces sí, ya el cuerpo lúteo empieza a formar las glándulas células de la teta. ¿Cómo se empieza a funcionar los ovocitos? Después de la célula. Primero, digestión fluidorífica de la pared del folículo, tiene una digestión pared. Separación del complejo ovocito 1, secreción de la célula neurónica. Secreción de la célula neurónica, entonces tiene que haber una enzima enviando una grasa para disolver ese ácido hialurónico. Contracción de la pared del folículo ralentiza por las prostaglandinas. ¿Quién produce los prostaglandinas? La glándula vesícula seminal. Entonces, todo eso ayuda justamente a que se produzca. Y ahí tenemos los mecanismos moleculares de la población. Este es el cuerpo hemorrágico, y acá se está liberando justamente todo el contenido que tenía el ovocito, pero todo esto está controlado pues, por la especial y algunos genes, por también las prostaglandinas, enzimas proteolíticas, colagenasa, elastinasa, todo eso hace posible que se liberen las células que están rodeando al ovocito. Entonces, las células rodean el ovocito son la granulosa, corona radiana, radiana. Háganos un impacto militar proteinasa, que pueden descomponer a las proteínas, básicamente del colágeno, también dentro de las células del folículo maduro hay fuertemente están unidas por colágeno. Tiene que haber una sustancia, una enzima que destruye ese colágeno y eso es forzada 1,4-proteinasas. Las funciones de coctos se cree que ocurren no solo en la evolución, sino también en la fertilización, implantación y el mantenimiento del trabajo. O sea que también hay una parte clínica de este proceso. De ahí viene el problema de la infertilidad, tanto el varón como la mujer. La infertilidad en el varón es por
no por falta de número de espermatozoides, sino simplemente que los mujeres no llegan a capacitarse, no necesitan capacitación. Para poder fecundar el espermatozoide necesitan una capacitación. Si no se capacitan, no puede haber fecundación. También el ovocito tiene que estar en las condiciones para recibir ese espermatozoide. Claro, desgraciadamente no tiene receptores de membrana para detectarse de los normal o anormal. Aquí decimos normal, que digamos cabezas, cuerpos, extranjeros. Pero ya hemos visto que puede haber dos cabezas, dos coras, una cabeza pequeña, una cabeza grande, pequeña. Esos espermatozoides pueden fecundar, sí, porque el ovocito no tiene receptores de membrana para detectar que está mal, pero no debe haber más allá del 20 o 25% de formas anormales en un varón. Hasta el 25% es afectado. Pero menos del 25% también es afectado. Más del 25% ya no. Porque ya hay demasiadas anormalidades. Los sectores ováricos, la mamografía sexual cerebral también es se hace igual la siguen de receptores a nivel de la célula de la pelucia, tanto en la pelusa y están de las células folliculares, en la pelucia y en la zona de la glándula. Y ahí tenemos un poquito de números para ella y para el desastre. Y aquí está la información de los andrógenos, estrógenos por la androgenasa. ¿Dónde se realiza esto? En la célula de la granulosa. Las células granulosas, al ser estimuladas, producen señal genética. La señal más clara de esta folículo es la actividad que tiene todo está lleno. Todo está justamente dentro de ya ustedes conocen la membrana, vía de señalización, etc. Yo he dicho que el procede del aumento de volumen, de tamaño del folículo, ¿cuál es? El factor de crecimiento transformador beta. Por ejemplo, el FSH sobre esto permite que actúe y amplíe el tamaño del folículo. La técnica interna pues es el receptor para el LH. Y la técnica interna saben que andrógenos, esta es una andrógeno que vamos a entender la célula. Y ahí las matasas y los responsables de la transformación de andrógenos hacia esto. Tenemos la célula de membrana y esto hace que el folículo terciario aumente su tamaño, viene dirigido por folículo formado por esto. La tasa de transformación de testosterona. Ahora, ¿qué consiste la identificación del folículo? Después de haber sido impulsado los ovocitos de la célula de progesterona y estrógeno. El hormona de estrógeno es el más activo del estadiol, más activo. También hay el estriol y la estrona, tres esteroides más importantes. Estadiol, estriol y estrona. Estadiol es lo que estamos hablando. El estriol solamente la gestación es un signo muy importante, la presencia del estriol, porque al ser el bienestar fetal, buen volumen de estriol indica que hay una buena placentación, una buena acomodación dentro del útero. Y la estrona es el estrógeno que ya la premenopausia. Y tenemos entonces relación cuerpo lúteo, con amarillo, albino, como risa. Células de glándulas proteínicas, células arteriosas. Glándulas son de mayor tamaño, las proteínas. ¿Qué puede ser de
¿Qué producen las células adrenolíticas? Producen todo lo que es problemas locales. Esas dos estructuras estimuladas por la FSH. Estrógeno, FSH, estrógeno, la teca, pero esos otros líquidos transductores, ese prefijo, sufijo, significa destrucción. Que aquí se va a producir destrucciones. No se produce respiración en el cuerpo lúteo mientras el proceso de regresión. Es un proceso de apoptosis. Como no hay regulación, entonces se utiliza el trabajo. Se produce un hipoxia, la reducción del cuerpo lúteo, y los linfocitos que alcanzan el cuerpo lúteo, el perón, que actúa sobre el epitelio, siempre tiene la llegada de la destrucción de la célula. Los macrófagos sintetizan el factor de necrosis alfa y siguen la cascada de agua. Entonces ahí se produce una función, una destrucción. Y tenemos los dos inmunotropas, la FSH, la LH, la regulación, el mantenimiento del cuerpo lúteo. Hasta que aparezca más adelante la monotonía coriónica y posteriormente la placenta. Pronto de la regulación, ¿por qué se puede producir ciclos anovulatorios? Esta es la respuesta. Causas ovarios. Es más frecuente que puede ovario poliquístico. Un quiste ovárico es como consecuencia del acúmulo de hormonas dentro del folículo. No llega a enfatizarse, no se abre, que de ahí comienza a formar quistes. 1, 2, 3, 4, que son los ovarios poliquísticos. Tóxico inicial con un exceso de hormonas artificiales como el pausa o el pausa, la producción no existe o es irregular o por un defecto congénito adquirido la ausencia de producción de FSH hace que no se produzca como. Entonces, en un efecto presente o algo que tiene que ser una evaluación de hormonas, no solamente de la presencia de estrógeno y progesterona, sino a nivel de la lóbulo anterior de hipófise, ver cómo está la FSH, cómo está también la prolactina. A veces hay una hiperprolactinemia, se aumenta la prolactina, bloquea la producción de FSH, entonces al bloquear la FSH ya no hay como madure el fosfolito, y sobre todo se concentra en la energía líquida, va a dar lugar a los ovarios pólicos. Entonces, hipotalámica, básicamente el estrés excesivo en el ejercicio emocional hace que se pierda la inmunidad en la energía. Las hormonas hipotalámicas son actores reguladores. Es el caso de gonadotropas. También hay reguladores para tropas, para todos los órganos que producen hormonas. ¿Tienes un órgano normal? Un órgano a la ecografía de un que va normal, un solo folículo, que hay varios se trataba, puede traer consecuencias en la fertilidad. Nuevamente, como les digo, pasa bien. ¿Qué pasa si hay hipertrofia? Ya se ha declarado que ya aumentó el tamaño, ya no hay esa isquemia, ese cierre abrupto, al contrario, ya está tratándose, ya están todos los seres dados para el plan. Ahora bien, ¿cuándo empieza a darse cuenta que está embarazada? ¿En qué semana? Un ciclo normal de 8 años. Teóricamente el día 14 ha debido producirse la ovulación. A la primera semana, el día 21, el día
día 28 me debe tocar la menstruación de su próxima. Entonces, ¿cuándo se da cuenta? Al inicio de la tercera semana. Si es que es regular, por supuesto. Si es irregular en su ciclo, un día 28, otro mes 30, otro 24, etcétera, etcétera, es muy difícil calcular cuándo está ovulando. Aunque hay algunos indicios de ovulación, como por ejemplo el dolor de la mamaria, el carácter que cambia, todas esas cosas de su personalidad, de cambiar todo. La mortificación, ¿no? Un dolor, ¿no? Tiene ahí, que no debe concentrarse, estrés, ayuda mucho también. Pero se tiene que tomarlo como una cosa normal, ¿no? Pero hay otras personas que tienen que ser inclusive camas, porque están molestias, en cada molestia, un problema arriba, hipotalámico o hipoficial también. Y luego ustedes ya está todo preparado. Y si no hay regulación, todo lo que se ha preparado cae en la menstruación. Por eso en los libros de Ginecobstetricia ustedes van a encontrar ahí. La menstruación es el grito de protesta de un útero defraudado. Pero preparado. Y no hay fecundación, entonces ya todo lo que se ha preparado cae y se reduce todo. Y reiniciar nuevamente el ciclo, así. Entonces, también en los libros de Ginecobstetricia van a leer que toda mujer está presuntamente embarazada mientras no demuestre lo contrario. Una mujer que no está embarazada, menstruando. El primer embarazo, aunque la menorrea puede ser por otra causa también, pero generalmente si una mujer es regular 28, cada 30 días, ha tenido un contacto, entonces probablemente, siempre tiene que ser probabilidad. Para el caso de pruebas, ¿no? El fenotipón, por ejemplo, en sangre, la porción beta de HCG, que es una hormona. Entonces las hormonas, para repasarles acá, en el estradiol, la vía reproductiva, estrona, la infancia y postmenopausia, estradiol durante el embarazo. Son los tres estrógenos más importantes. ¿Qué proteína? Tres fases. Fase menstrual, debe durar 3 a 5 días, debe durar normalmente. Son no está de estrógenos y progesterona, 2 días por 4 días. Segunda fase, proliferativa. Día 5 a 14, renovación de la etapa funcional del mundo. Y luego la fase sexual, día 15 a 18 de regulación, lo mismo que no sabemos y como resultado de regulación del volumen. Tres fases. Siempre fase sexual, 5 días, fase proliferativa, fase sexual. Entonces, las glándulas en fase proliferativa rectas, muy superadas, una recta, en qué medida en la fase secretora que tiene más una mayor compactación, las glándulas se hacen tortuosas, hay secreción en su interior, la secreción radica en mucopolisacáridos, que permite que cuando se implanta el embrión pueda nutrirse de esa secreción. Por eso es importante que haya esta secreción, porque luego ya la placenta va a entrar semana más tarde y ya la placenta se encarga de la transferencia de la madre a y el y luego esta fase, la fase menstrual. Ustedes acá, sangre. Bueno, la sangre menstrual no se coagula. En algunos casos se coagula, porque tiene hidrolisinas, destruye el coágulo. Pero
3 a 5 días. Normalmente. Cuando es a nivel de moco intrauterino, la fase progresiva de respuesta a la solo de manera reversible, por eso es moco. El moco es salado. Tiene cloruro de sodio. Nosotros vamos a tener eso. De moco y hacer la elaboración del moco se hace filante, como hilos, chicos, hilos, filante. Por efecto del estómago, poco viscoso y tapado. En la fase secretora, el uterino más pequeño, moco, no filante, denso y opaco, poco permeable para las relaciones no fosfatas. Entonces, el moco cervical ya está en estado en la fase secretora, prácticamente ya no permite entrada de información. Si se quiere tener el embarazo, denso, se utiliza para el papa Nicolás. La fase proliferativa es una de camadas, canales, planos, el rotiza, la secreción vaginal, se encuentra. La ovulación se da sacitógenas, originales, migranas, y la fase secretora se da las ópticas, y son normales como pedacillos y de otros. Tenemos fase progénica, color rosadito de la célula, fase proteínica, color celeste, azul. Es fácil identificar un prodis, total y está en fase proliferativa y fase secreta. La mama también cambia, después de la bacteriana de los glúteos terminales que se cortan. El profe entonces comienza a tener unas molestias, eso se llama mastodinia, molestias de las hormonas que están actuando en el positivo. Y esto que algo determina un ligero aumento de las mamas y con frecuencia de depresión. La infancia, la adultez, el embarazo, el cáncer de cambios de las mamas por la influencia de estrógenos y progesteronas. En el momento de la lactancia, la succión por parte del feto estimula a la proladrina para que se produzca la leche materna. ¿Cómo es la evolución del cuerpo lúteo con y sin embarazo? Normalmente el cuerpo lúteo completa estrógenos y progesteronas. Cuando se eleva FSH y cuando se eleva FSH no hay embarazo, el cuerpo lúteo degenera, entonces se va a niño que produce la menstruación. Pero si hay embarazo, aparece una hormona, HCG, la hormona gonadotropina, es la que se evalúa para ver si hay embarazo o no hay embarazo en sangre. Antes se hacía en orina, después en sangre. En farmacias venden unas cánulas que se agrega ahí orina, me parecen los rellenos de la reina. Pero puede ser falsos positivos o también puede ser falsos negativos. Mejor es en sangre. La porción beta de la HCG. Más certera. Entonces, a ver la HCG, el cuerpo lúteo se mantiene, luego de que aumenta, no aumenta. Entonces piensen en un cambio de próximo programa. Patrones de borracho por intervalo, olivo, mayor de 35, polimenorrea menor de 25, por volumen, hipomenorrea por un caso regular, hipermenorrea, menorragia, un excesivo regular, metrorragia,
normal, pero intervalos chiquitos, regulares. Y menos doloroso aumento el volumen. Lo normal es entre 3 y 5 días. Puede ser 7 días, 8 días, 10 días. Termina esa otra. Eso tiene que regularse. Porque incluye mucho estrés, la tensión, algunas veces la preocupación, la ansiedad, el hambre. Todas esas cosas mencionan tener unos cosas muy regulares. Moral tiene que avanzar, moral de la izquierda. ¿Qué más frecuentes? Es la menstruación. Es la menstruación. Más frecuente. Perdón, el rendimiento del endometrio no ha habido recuperación. La otra pregunta frecuente: ¿cuándo empieza a menstruar? ¿Cómo se embarazar? Puede haber embarazo empezando la menstruación. Puede haber. Puede haber. Sí, menstruación. Sí. El PSH, menstruación, el PSH está activo o no activo. ¿Cómo está el PSH? Pues hay menstruación. ¿Puede empezar otro ciclo? ¿No es cierto? Empezar otro ciclo. No puede salir embarazada, pero puede ser que medicina no le da absoluta. Pero a ver, ¿sí? No reportan ahí. Porque al mismo tiempo que está menstruando ya está la FSH madurando otro político. Entonces dicen, no hay problema, 5 días, no sé qué, no hay problema. Pero no, a veces la medicina no hay nada absoluta. Puede haber excepcionalmente, no frecuentemente, por supuesto. Bueno, en el caso de la sí, ocurre eso frecuentemente que después de tener una relación puede haber a la mitad más o menos del ciclo una ligera hemorragia, pero no es un día, no son 3 o 4 días. Ahí depende también de si es regular o no regular. Hay muchos problemas cuando son irregulares. Un mes 28, son 30, son 34, veces no. Por ejemplo, suelen estar en una tensión bárbara por los exámenes, estudios, etc. Todo eso lo influye mucho. A veces se quedan hasta tarde estudiando, no se alimentan bien, porque la muerte neta no les asegura una dieta. Y aparte no hay por dejar de pedir nuestros alimentos, se están en su casa, hojas. Otra pregunta. ¿Puede dar anemia por el volumen de sangre que se pierde normalmente? ¿Qué es? El volumen que se pierde realmente es 60 mililitros, ¿no? Solamente en el caso de mínima hemorragia puede dar, y siempre puede dar lugar a tener un sangrado excesivo, 7, 8 días de sangrado, 10 días de sangrado. Descansan y luego a la siguiente semana otra vez. Ahí eso se tiene que ver dónde es el problema. Arriba, el hipotálamo, abajo, el hipógino o a nivel oval. ¿Cuántos días en promedio debe usar el periodo? De 3 a 5 días. Más. Otros que son 3 días, otros que un día, 2 días.
menstruación sin ovulación? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Qué dice acá este grupo? ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué preguntas? Frecuentes. Y Reiner hace esa pregunta. No nos va a dar chances a poder esto es una pregunta que hace. Está menstruando sin ovulación, claro, siempre y cuando esté tomando algún anticonceptivo. Si toma un anticonceptivo oral, entonces bloquea arriba la LH. Bueno, pues se menstrua. No hay ovulación. Lo contrario, habrá ovulación, en este caso es menstruación sin ovulación, lo contrario. ¿Qué dice? Menstruación sin ovulación. Puede haber menstruación con ovulación. ¿Cuándo ha tenido qué cosa? Un problema de varectomía, que sea por un embarazo ectópico, entonces puede haber, claro. ¿Es la misma ovulación que menstruación? No. Puede ser. Ovulación es aquí, ovario, y menstruación es aquí. Cosas completamente diferentes, ¿no? Ovulación, ovario, menstruación. ¿Por favor, la razón de menstruación? No tiene capacidad de población porque parece de qué cosa. Aquella población que necesita. Eso es lo mismo que necesita aquella población. ¿Qué necesita para que haya población? ¿Raquetas? El corto del dedo para que pueda tener Trombocitos. ¿Sí? Tengo veces en mi mamá antes de la menstruación, normal. Hay dos términos, mastitis y mastodinia. La mastitis es un proceso inflamatorio, infeccioso de la mama. Y la mastodinia, esos dolores, esos dolores, cambios hormonales, de la menstruación, por supuesto. Es diferente a la mastardia. ¿Qué cosa es la mastardia? Dolor de mama, pero como consecuencia de golpe, lo que juegan, por ejemplo, goles, pelotazo, juegan fútbol, fulmito, otro deporte, un golpe produce un dolor, mastardia. ¿Y cuál es la diferencia entre la célula arterial y la granulosa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia o no? ¿Qué produce la teca? ¿Qué distribuye la teca? No. El hablado por uso, la teca. ¿Quién controla la teca? ¿El deseoso o la muy bien, ¿alguna pregunta? Entonces, como ven, esta segunda
un capítulo un poco más fisiológico, que vayan leyendo. Nada más, ¿no? Nada de una pregunta personal. Es preocupante, ¿no? O no han entendido nada o han entendido todo. No han entendido nada. Entonces, no sé si el día viernes a la casa no sé si han de tener clases, pero si no se sabe. Según el sílabo dice que no. Según el sílabo.